cómo saber si mi hijo tiene TDAH y cómo diferenciarlo de un exceso de estimulación. El vídeo de hoy nace de las preguntas que muchos de vosotros me habéis hecho en los comentarios y por email. Mi hijo no presta atención, mi hijo tiene cambios hormonales demasiado tempranos, ¿es que está entrando en la preadolescencia o tiene TDAH o es un exceso de estimulación? Sé que es un tema que resulta muy pantanoso para muchos de vosotros y hoy trataremos de arrojar algo de luz sobre él. Vamos a ver cómo actuar para saber si tu hijo tiene realmente TDAH o si sus problemas de conducta son causados por algunas circunstancias de su entorno. Te aseguro que después de ver este vídeo tendrás mucha más claridad. Y antes de empezar, recuerda que si quieres profundizar en los secretos para educar de forma excelente a tu hijo, tienes nuestras formaciones para padres en educandohéroes.com/formaciones. Y si estás buscando los mejores libros infantiles para tu hijo, también tienes nuestra colección de libros en educandohéroes.com/libros. Y quédate hasta el final del vídeo porque ahí te regalo mi libro gratis sobre educación. Y dicho esto, suscríbete a Educando Héroes si aún no lo estás y empezamos. Muy bien, pues vamos a empezar por una rápida definición del TDAH y cómo se diagnostica realmente. El TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se trata de un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que nace directamente en el cerebro. Entre sus síntomas más frecuentes está la dificultad para mantener la atención, la necesidad de moverse constantemente y los comportamientos impulsivos. Ahora bien, debemos aclarar unos primeros puntos y son muy importantes. El TDAH solo se puede diagnosticar con fiabilidad a partir de los 4 o 5 años. E incluso, dadas las circunstancias que veremos después, yo personalmente te diría que a partir de los 6 o los 7 años. Esto quiere decir que no es fiable diagnosticar TDAH a un niño menor de 4 años. Así que toma nota de este primer punto, es muy importante. En segundo lugar, y por favor recuérdalo siempre, si un profesor de tu colegio te ha dicho que tu hijo tiene TDAH, esto no es una afirmación concluyente. Y lo sé, resulta irónico que yo diga esto, porque yo mismo soy maestro, pero te diré una cosa, los maestros no somos médicos. Y lo cierto es que no tenemos la potestad para afirmar que un niño tiene TDAH. Podemos detectar ciertos síntomas, pero nunca afirmarlo. La persona idónea para confirmar que tu hijo tenga TDAH es un neurólogo, una persona especializada en trastornos del neurodesarrollo. Recuerda esto siempre porque muchos padres cometen el error de dar por hecho, de forma precipitada, que su hijo tiene TDAH. Y así llegamos al siguiente punto. ¿Por qué estamos tomando tantas precauciones a la hora de diagnosticar el TDAH? Pues en primer lugar, porque a muchas personas con TDAH se les receta medicamentos para tratar sus síntomas. Y esto es algo normal, ¿vale? Es como la persona que es diabética y necesita insulina para llevar una vida normal. Pero ahora imagina que a una persona que no es diabética le recetas insulina. Es muy peligroso. Igual que sería peligroso equivocarse al detectar TDAH a un niño y recetarle medicamentos a una persona que realmente no los necesita. Y en segundo lugar, detectar el TDAH es un proceso delicado porque, ¿sabes qué? La verdad es que el mundo actual está perfectamente dispuesto para que todos tengamos TDAH. Pasamos horas cada día delante de las pantallas, viendo pasar anuncios a toda velocidad, navegando entre serie y serie en Netflix, con cientos, miles de estímulos visuales mientras vamos por la calle, y escribiendo a 10 personas distintas por WhatsApp a la vez. Es un escenario perfecto para que perdamos nuestra capacidad de atención y desarrollemos hiperactividad. Entonces, aquí viene la clave. Hay que saber si los síntomas de falta de atención e hiperactividad del niño se deben a un verdadero TDAH, es decir, que hay una causa biológica en su cerebro, o
si son causados por factores externos a él, por su entorno, porque son dos cosas muy distintas. Sabes, en los últimos años se ha observado un incremento significativo de los casos de TDAH infantil, pero un estudio reveló que 1 de cada 3 casos de TDAH es erróneo. Algunos de esos falsos positivos son causados precisamente por los efectos secundarios de los medicamentos contra el TDAH con personas que no lo necesitan. De ahí lo que te mencionaba antes. Entonces, ¿cómo distinguir o estar más seguros de que mi hijo tiene o no TDAH? Si tu hijo presenta falta de atención, comportamientos impulsivos o hiperactividad, vamos a ver una serie de factores que pueden estar provocando estos síntomas. Muy atento y piensa si tu hijo está siendo influido por estos factores. El factor número 1 es demasiadas actividades. ¿Tu hijo acude a más de una actividad extraescolar? ¿Tiene muchos deberes? ¿Acude a muchas fiestas de cumpleaños, quedadas de amigos o compromisos sociales? ¿Pasa mucho tiempo al día sin parar un momento para descansar? Si tu hijo está sobresaturado de actividades, su sistema nervioso va a estar siempre en alerta, lo que puede generar hiperactividad. El segundo factor es pasar de una cosa a otra. Si tu hijo se ha acostumbrado a permanecer muy poco tiempo entre una actividad y otra, es decir, que hace una especie de zapping sin centrarse en nada en particular, eso puede generar falta de atención. Dibujo un par de minutos, luego echo una partida en la tablet, luego voy a saltar a la colchoneta, luego juego con los muñecos, luego voy otra vez a dibujar y luego a la tablet. Y en cada cosa, tu hijo no está más que un par de minutos. Esto es pasar de una cosa a otra. El tercer factor es no dormir suficiente. Lo repito en muchos de mis vídeos. Los canales infantiles en la televisión disponen de programación de 24 horas. Es una barbaridad. Debes ayudar a tu hijo a crear una buena rutina de sueño. No cedas a que se quede hasta tarde viendo una serie o jugando con la tableta. Cread un ritual de sueño, leyendo un cuento y asegúrate de que tu hijo duerme las horas que necesita. El cuarto factor es el exceso de pantallas, muy relacionado con el anterior, y es que todos los estudios llegan a la misma conclusión. Las pantallas fragmentan la atención de los niños. Es por ello que se recomienda 0 pantallas hasta que el niño cumpla los 7 años como mínimo, y a partir de ahí, menos de 1 hora diaria de pantalla. El quinto factor son las relaciones conflictivas en el hogar, y es que si en tu hogar hay peleas frecuentes entre tú y tu hijo o con tu pareja, el niño va a estar siempre en un estado de alerta ante el peligro, al no sentirse a salvo, lo que puede desembocar en una hiperestimulación. El sexto factor es muy importante y son los pocos espacios para la reflexión. Los niños pasan muchas horas al día moviéndose, pero poco tiempo sentados, tranquilos y reflexionando. Es necesario ofrecerles espacios de tiempo en los que puedan estar tranquilos, sin ruidos ni otros estímulos, ya sea leyendo, echando una siesta o pasando un rato sentados en el campo. No generar estos espacios de tranquilidad facilita la hiperactividad. El séptimo factor es la falta de rutinas y horarios. Los niños necesitan horarios fijos en su día a día. Necesitan sentir que todo está controlado, saber lo que tienen que hacer ahora y lo que harán después, y luego lo que harán después. Es muy importante para los niños pequeños esta sensación de control. Si el día a día del niño es caótico y no tiene horarios ni hábitos, es muy probable que aparezcan los comportamientos impulsivos y la hiperactividad. Y el último factor es utilizar el miedo a la hora de corregir. Emplear miedo o amenazas a la hora de corregir al niño activa su sistema nervioso y su cerebro interpreta que se encuentra en una situación de peligro,
Y sucede lo mismo que con las peleas en el hogar. El niño está constantemente en alerta y crea una actitud de hiperactividad. La presencia de uno o más de estos factores en la vida del niño es suficiente para que éste presente síntomas similares a los del TDAH. La diferencia es que el niño no tiene ninguna afección, se la está creando el entorno. Y lo que hay que hacer, en este caso, no es medicar, sino cambiar ese entorno que le está perjudicando. Cambiar poco a poco los hábitos, las actividades y ciertos escenarios del día a día del niño hará que los síntomas remitan. Y es entonces cuando se verá realmente si tu hijo tiene o no TDAH. ¿Sabes? Sé que muchos de vosotros habréis identificado alguno de estos puntos en la vida de vuestro hijo. Y aún así, como he dicho al principio, yo no estoy habilitado para decirte si tu hijo tiene o no TDAH. Lo que quería era hacerte consciente de que estos factores pasan desapercibidos y muchas veces son los causantes de detectar un falso TDAH. En cualquier caso, te recomiendo que consultes a un especialista y que le expliques tu situación al detalle. Él sabrá cómo ayudarte a la perfección. Por mi parte, espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, recuerda dejar un buen like y compartir este vídeo para que llegue a muchos más padres. Y tal y como te prometí, en la descripción del vídeo tienes mi libro gratis sobre educación. Descárgalo porque es un recurso que te puede ayudar mucho. Y sin más, me despido. Mi nombre es Alex Gil y esto es Educando Héroes. Te mando un beso muy fuerte y nos vemos, como siempre, en el próximo vídeo. ¡Hasta muy pronto!